Hola, buenas tardes. Mi nombre es César Domínguez y les voy a presentar lo que es el contrato de compra y venta. Pues un contrato de compra y venta es un documento legal en que una persona que vende un inmueble se compromete a entregarlo a cambio del dinero que se le dará. Este documento es legal y es la forma más efectiva de prevenir un fraude. Conociendo las partes del contrato de compra y venta y sus componentes básicos, sus componentes los componentes del contrato de compra y venta, pues básicamente sería el nombre del vendedor, nombre del comprador, objeto del contrato, es decir, la descripción del bien o los derechos que se venden, el precio, las formas de pago, lugar de entrega, los derechos y obligaciones del vendedor, los derechos y obligaciones del comprador, nombre y firma de las partes y en su caso dos testigos. Teniendo del contrato de compra y venta, es un documento que tiene la información básica como el lugar, la fecha y las partes involucradas, así como los antecedentes en los que se describe la situación jurídica y física del mueble o el inmueble que se va a adquirir. De igual manera podemos incorporar las declaraciones que se hacen los involucrados sobre el porqué el contrato de compra y venta. Finalmente, se le pueden agregar las cláusulas en las que se establecen las obligaciones del vendedor y cómo es la entrega del inmueble. ¿Requiere de alguna formalidad el contrato de compra y venta? Pues esto, de acuerdo al artículo civil, el contrato de compra y venta de muebles, por lo general de carros o medios electrónicos, no requiere alguna formalidad. Basta con que las partes relacionadas estén de acuerdo, es decir, que el vendedor y el comprador lleguen a un acuerdo mutuo. Sin embargo, la compra y venta es de un bien inmueble, como la casa de un terreno o un departamento. Esto sí requiere de una formalidad jurídica que nos establece el Código Civil. ¿Y cuáles son las formalidades del contrato de compra y venta de los inmuebles? Pues la compra y venta de los inmuebles se hará ante la escritura pública, ya que los diversos códigos civiles de las entidades federativas establecen que la enajenación de los bienes inmuebles podrán otorgarse en documento privado firmado por los contratantes ante los testigos cuyas firmas se aprueben ante el notario público, un juez competente o el registro público de la propiedad. En este punto dependerá del estado en que se haga la compra y venta. A manera de ejemplo, podemos mencionar que el Código Civil de los estados cambia de acuerdo a las formalidades de los estados. Por ejemplo, en el Código Civil, que es para Hidalgo, señala que una formalidad que el documento privado se firme en tres partes originales. Uno es para el comprador, otro sea para el vendedor y otro sea para el registro público de la propiedad. Otros códigos civiles, como el Código Civil para el Estado de Nuevo León, establece que la escritura pública en la cual se conste de la compra y venta del inmueble se formará en dos originales, una para el comprador y otra para el registro público. Ahora les voy a mencionar los contratos afines de compra y venta. Esto significa que hablaremos de los contratos que tienen el mismo objetivo que el contrato de compra y venta, como por ejemplo el contrato de opción de compra. Es un contrato por el cual el vendedor concede al comprador el derecho de adquirir un inmueble durante un determinado plazo de tiempo, con un precio y unas condiciones concretas, como por ejemplo una empresa que se dedica a rentar autos. La empresa puede conceder los derechos del auto al rentador después de un tiempo determinado.
Ahora les voy a mencionar lo que es la promesa de compra y venta. La promesa de compra y venta es un acuerdo jurídico mediante el cual el comprador y el vendedor establecen el precio y las condiciones de la transacción, pero sin vincularse de manera definitiva, como por ejemplo en la venta de un terreno que esté en litigio y este quiera ser vendido. En primer lugar, no podría venderse hasta que esté legalmente registrado ante el notario público. En este caso se hace un contrato de promesa de compra y venta en donde se establezca que el vendedor garantiza que el inmueble objeto de la promesa de compra y venta no esté afectado por litigios, embargos, hipotecas u otras limitaciones legales y que cuente con los permisos y licencias requeridos. Ahora les voy a mencionar lo que es el contrato de arras. El contrato de arras es un documento en el que el vendedor y el comprador se comprometen a llevar a cabo la compra de un inmueble en el futuro. El comprador entrega una cantidad de dinero previamente pactada al vendedor como garantía del cumplimiento. En este tipo de contrato se da por decir, un enganche que pacta la compra y venta de un mueble o un inmueble. Por ejemplo, cuando compramos un terreno por 100,000 pesos, o procedemos a dar el enganche de 30,000 pesos. Aquí se puede pactar el monto de las mensualidades con el comprador, que se compromete a pagar mes con mes, y hasta que no se liquide la cantidad de los 100,000 pesos, el vendedor no dará las escrituras ante el notario público y pues se perdería el dinero del comprador. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, les comentaba, ¿no? Aquí hablaremos acerca también sobre el contrato de comisión, que es muy importante, que es un acuerdo más bien de colaboración, en el cual una de las partes se comprende en vender o proporcionar productos, servicios y o cambio de comisión de proveniente de establecida. En este caso se podría decir que ese tipo de contratos, la parte que debe ejecutar la operación de una comisión es conocida como comisionista, válgame la redundancia, mientras que la figura que deloga el procedimiento recibe el nombre de comitente. El contrato de comisión mercantil viene siendo, más bien puede ser celebrado entre dos empresas o entre una organización y una persona física. No sé, un ejemplo podría ser un emprendedor o un trabajador independiente. El comisionista puede actuar en nombre propio o de su comitente, siempre y cuando esté más bien contemplado en las cláusulas del acuerdo al mismo. Documento debe definir la duración del contrato. Aquí debemos de señalar un punto importante: para qué nos sirve este contrato de comisión mercantil. Debido a su naturaleza, el contrato de comisión mercantil viene siendo un documento utilizado con frecuencia en el ámbito comercial y empresarial para gestionar actividades de venta y distribución de productos. De acuerdo con el marco legal vigente, mediante estos convenios es posible formalizar en la relación entre comisionista y comitente. También debemos tocar un punto muy importante, que son las características, ¿no?, de un contrato de comisión mercantil, que es la identificación de involucrados, la definición del objetivo y la duración del contrato. También viene siendo el reconocimiento de comisionista como intermediario. También hablamos sobre el registro de los derechos y obligaciones. También hablamos acerca sobre la estipulación de las condiciones de venta, la disposición de los términos de la comisión fijada del comitente,
enumeración de las causas del contrato. También vamos a tocar un punto muy importante, que cabe señalar que el contrato por el cual una persona, más bien denominada asociante, o concede a otra u otras personas denominadas asociados una participación en el resultado o en las utilidades de varios negocios o empresas del asociante a cambio de determinada contribución. También hablamos sobre en tal sentido cabe señalar que el contrato por el cual una persona denominada asociante u otras personas denominadas asociados una participación o resultado en las utilidades, las partes participen en las pérdidas y en las utilidades en la proporción que establece el contrato y asociación o participación. Aquí el manejo del negocio está a cargo del asociante y se establecen mecanismos de control a favor del asociado. El asociante es el encargado de manejar el negocio de manera exclusiva, se podría decir exclusivamente o principal. Por lo general viene siendo el contrato que determina la forma de fiscalización o control por parte del asociado. El asociado por ende tiene todo el derecho a la más bien a la ¿cómo se dice? Rendición de cuentas por parte del asociante. Él debe de entregar cuentas por parte del asociante. El contrato lleva implícito una limitación asociar, lleva mucho tipo de cláusulas, ¿no? Salvo, por ejemplo, el asociado participa de las pérdidas en la misma proporción y participa de las utilidades. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Abril Vanessa Martínez Vera de la Maestría en Derecho Fiscal. Ahora bien, hoy les voy a hablar sobre el contrato de transporte. Para este existen dos tipos, lo que es el contrato de transporte de personas y el contrato de transporte de bienes inmuebles. Cuando se trata de un contrato de bienes inmuebles, en este se estará formalizando mediante una carta aporte, así se le denomina. Esta lo que debe de contener básicamente es la fecha, la ubicación a donde se estarían transportando la mercancía, que son los bienes inmuebles, quién es el responsable de estar llevando estos, quién va a recibir los bienes inmuebles, qué fecha se estará haciendo este contrato y bien la cantidad que básicamente se estará transportando. Este contrato básicamente se lleva a cabo entre dos personas, ya sea una persona física o moral, que sería la persona que estará brindando el servicio, y la persona que estará contratando el servicio. Para este se estarán imprimiendo tres ejemplares originales, lo que es uno para el transportador, que es el que llevará a cabo o se estará llevando la mercancía, bueno, no mercancía, los bienes inmuebles. El contratante se va a quedar uno por respaldo de que se contrató el servicio, y la persona que lo contrató se va a quedar otro, ya que con este estará respaldando sus bienes inmuebles, que en dado caso de que sufran algún accidente o estén rayados o así, de alguna manera la persona que brinda el servicio se está llevando una obligación de entregarlos tal cual los recibe. Ahora bien, cuando se trata de un contrato de transporte de personas, no sé si en algunos casos
se han tomado el tiempo de leer, cuando uno paga la caseta, estamos pagando lo que, bueno, firmando más bien un contrato. No es tan formal porque no te estás sentando tal cual con la otra persona a firmarlo, pero sin en cambio se está firmando un contrato donde en los que al pagar una caseta nos están brindando el derecho de que en dado caso de sufrir algún accidente, somos acreedores a poder recibir un servicio de salud, de hospitalización en dado caso de sufrir el accidente. Ahora bien, en algunos casos viene más especificado que cuando en algún descenso de vida, en este caso que alguno fallezca o así, se le da una indemnización a la familia por el descenso. No es en todos los casos, pero hay algunos que sí lo manejan así. Ahora bien, dentro de este tema también podríamos abarcar lo que es el contrato de seguro, porque cuando, ejemplo, como hay diferentes tipos y hablando exactamente del contrato del seguro, estamos hablando del contrato del seguro de bienes inmuebles, donde lo contratamos para que en dado caso de algún robo se nos indemnice cierta cantidad por la pérdida, en dado caso de que pues no se puedan obtener de nuevo. Ahora bien, hablando del contrato de seguro, existen diferentes, como se los he estado mencionando, como lo que es el contrato de seguro que es por viaje, que es el que les mencioné en el transporte, el que es de hogar, en dado caso de que tengamos una póliza, bueno, porque en sí cuando se hace un contrato de seguros, se le denomina póliza. Entonces, cuando es de hogar, en dado caso de que haya una pérdida del hogar porque hubo un incendio, porque hubo un terremoto y hubo pérdida, cuando nosotros tomamos este contrato, se nos indemniza cierta cantidad, ya que mes con mes hemos estado aportando y respecto a lo que se haya pactado con la aseguradora, se nos indemniza en la cantidad acordada. Ahora bien, también existe el seguro de vida. En este nosotros igualmente vamos aportando mes con mes. Se nos va quitando cierta cantidad e igual la que se haya acordado con la aseguradora. Y en esta, pues básicamente se nos va a indemnizar en dado caso que alguien haya fallecido. En dado caso, si yo hubiera contratado el contrato de seguro, en se le indemniza a mi beneficiario, porque debo de tener un beneficiario. Ahora bien, también existe el seguro de salud, el seguro por robo, de vida, de hogar y sus diferentes modalidades que tiene cada uno. Todo esto respecto a lo que son los contratos de seguro lo podemos ver en la ley sobre el contrato de seguro, capítulo 1, artículo 1, donde nos dice que la aseguradora está obligada se obliga a que mediante una prima para resarcir el daño que se nos haya ocasionado al pagarnos una suma de dinero que se haya verificado en este contrato. Las instituciones de seguros se pueden organizar y funcionar conforme a la ley de los seguros, de la ley general de las instituciones de seguros. Y básicamente es lo que se rige mediante a los seguros y el transporte. Básicamente van de la mano porque si estamos contratando un seguro de transporte, está dentro de los seguros, es parte de uno. Entonces, esto es lo que nos conlleva un contrato. Ahora, hay ciertas multas que se pagan cuando no se cumple con este contrato. Van desde los 5,000 en caso
de que alguien quiera, no lleguen a un acuerdo mutuo, en ejemplo del contrato de transporte de inmuebles, cuando no llegan a un acuerdo, cuando se hayan entregado los inmuebles de una manera incorrecta, puede ir desde los 5,000 hasta los 15,000 pesos. Ahora bien, cuando se trata de personas, transporte de personas, pues básicamente es el contrato de su pasaje que pagan. Pero ahora bien, como se los había mencionado, cuando se trata de un descenso de vida, cuando alguien fallece, pues sí se les da una cierta cantidad a la familia. Porque en los accidentes pasan, pero se están contemplando dentro de las casetas. Ahí vienen especificados, igual cuando pagan su boletito del camión, también lo mismo. Y por el momento pues es todo de mi parte. Los dejo con mis demás compañeros. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Carlos Quevedo y yo les voy a hablar de lo que es el préstamo mercantil. Bien se sabe que es un contrato traslativo de dominio que se establece entre una entidad prestamista y un prestatario. El prestamista cede una cantidad de dinero o bienes fungibles al solicitante a cambio de la devolución de un objeto de la misma especie y calidad o suma de dinero equivalente. El préstamo mercantil se diferencia entre otros tipos de préstamos por su enfoque, en solvencia y el rendimiento comercial de la empresa, en lugar de situación financiera personal del prestatario. Cuando hablamos de el contrato de préstamo mercantil, cuando decimos que el prestatario da bienes fungibles, nos referimos a títulos o valores, dinero o mercancías. Este se obliga a restituir otro tanto de la misma especie, calidad en los términos pactados, en caso de demora a pagar un interés convencional o legal. Bueno, también hablaremos de lo que es un corretaje. Es un tipo de contrato en el que una persona esté de manera particular independiente o otra para que esta última pueda ceder a un contrato con un tercero. La característica principal del corretaje es que se trata de una operación que se disuelve tras haber sido realizado con éxito este acercamiento. Más que nada el corretaje es un acto de intermediario entre partes interesadas para completar una transacción financiera exitosa. El corredor forma ofertas de un comprador y las ofrece a algún vendedor o viceversa. El corredor recibe una comisión u honorarios por su servicio. Por último, concluimos con lo que es la prenda mercantil. Es aquel contrato que se constituye un derecho real sobre un inmueble susceptible de apropiación, con el cual se garantiza un cumplimiento de una o más obligaciones de estricta naturaleza mercantil. Bueno, es un derecho real de garantía que se puede constituir sobre determinados bienes de una persona que se obliga como deudor, mediante un contrato de aprenda en el acreedor podrá retener el bien que el deudor entrega como garantía hasta que cumpla la obligación pactada en el contrato. Eso sería todo. Por último, concluimos con lo que es la prenda mercantil. Es aquel contrato que se constituye un derecho real sobre un inmueble susceptible de apropiación, con el cual se garantiza un cumplimiento de una o más obligaciones de estricta naturaleza mercantil. Bueno, es un derecho real de garantía que se puede constituir sobre determinados bienes de una persona que se obliga como deudor, mediante un contrato de aprenda en el acreedor podrá retener el bien que el deudor entrega como garantía hasta que cumpla la obligación pactada en el contrato. Eso sería todo.